Clase 2.1. Producto de la forma x más a por x más b. Nos dice el problema, encuentra de dos formas diferentes el área del rectángulo formado por las siguientes piezas. En este caso, esta forma de calcular las áreas de distintas maneras, de dos casos o de dos formas, es muy similar a las clases que habíamos estado trabajando en la lección 1. Entonces lo vamos a trabajar tanto por esa forma. La primera forma sería considerar al rectángulo, como uno solo, es decir, completo, omitir o hacer de cuenta y caso que no está seccionado en su interior. Entonces lo vamos a copiar acá y le vamos a poner la forma 1, que sería el área completa, área total, área por área completa. Entonces, ¿cuánto mide la base de este rectángulo? Mide x, esta porción, y esta porción mide 2. Juntos sería x más y. Es decir, que la base de este rectángulo es x más 2. Y en este caso, nosotros tenemos por altura x esta porción y esta otra porción vale 1. Entonces sería x más 1. Al final, toda la altura, x más 1. Y el área de un rectángulo, si nosotros recordamos, es base por altura. ¿Cuánto vale la base? X más 2. Entonces tenemos que el área completa, o área nada más, sería base x más 2 factor o por altura, que vale x más 1. Entonces ya tenemos el área de este rectángulo que está formado por estas piezas mediante la forma 1. Considerarlo como un solo rectángulo, como una sola pieza. Ahora, si por el contrario lo vamos a hacer pieza por pieza, esa sería la forma número 2. Y vamos a identificar las áreas que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos este rectángulo que le vamos a decir área sub 1. Vemos que su altura es 1 y su base es x. Entonces diríamos que el área sub 1, su área sería base x por altura 1, sería x. Luego tenemos aquí un área sub 2, le vamos a llamar así. Y en este caso vemos que la base de este rectángulo es 2 y la altura sería 1, que corresponde con este mismo 1 de acá. Entonces 2 por 1, eso es 2. El área es 2. Recordemos, el área de un rectángulo es base por altura, se multiplican las dos magnitudes que tenemos. Ahora, esta que le vamos a llamar área sub 3, tiene como base esta longitud, la cual es igual a esta, y esta vale x, entonces esto también vale x. Y su altura, aquí vemos evidentemente es x. Entonces el área 3 es x al cuadrado. Tenemos área 3 es igual a x al cuadrado. Y luego por último tenemos aquí un área 4, que su base es 2 porque tiene esta misma longitud, y su altura sería x, dado que es esta misma altura o su misma longitud. Entonces 2 por x, eso sería 2x, y ese es el resultado del área 4, 2x. Aquí tenemos las ilustraciones para que podamos comprender un poco más eso que hemos ido explicando. Entonces encontremos el área total. El área total sería igual a sumar cada una de estas áreas. Entonces vamos a tener que sumar x más 2 más x al cuadrado más 2x. Ahora, si ordenamos esto en forma alfabética y desde la variable que tenga la mayor potencia, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda x al cuadrado primero. Luego aquí vemos que tenemos términos semejantes. Tenemos x y acá tenemos 2x. Entonces esto lo vamos a sumar. Sería una x más 2x, eso nos da como resultado 3x. Entonces nos queda más 3x. Es como que digamos $1 más $2, pues $3. Y por último nos queda este número, este coeficiente numérico, que sería más 2. Como estamos trabajando el mismo rectángulo, eso nos da a entrever de que esta área es igual a esta área que tenemos acá. Entonces vamos a establecer relaciones entre esas áreas. Y vamos a decir que
x más 2 por x más 1 es igual a x al cuadrado más 3x más 2. Pero ahora acá viene algo muy importante que quiero destacar y es lo que hace distinta a las clases anteriores. ¿Cómo podemos descomponer el 3 y el 2 utilizando estos números 2 y 1? Entonces vamos a tener x al cuadrado más el 3. ¿Cómo lo puedo descomponer? Utilizando 2 y 1. Alguna operación tengo que hacer con el 2 y el 1 para obtener ese 3. Una suma. Entonces sería 2 más 1 x. Y este 2, ¿cómo lo puedo obtener utilizando el 2 y el 1? Si lo sumo me da 3. Si lo resto me da 1. Si lo divido me da 2. Pero la operación que aquí sucede es la multiplicación. Entonces sería 2 por 1, 2. Y aquí nos va a quedar 2 por 1. Entonces, esto es lo nuevo que tenemos en comparación de los productos que habíamos estado realizando anteriormente. Y es que vamos a tener una estructura muy similar a esta, en la cual el segundo término, el que va acompañado solamente de la x a la primera potencia, su coeficiente numérico lo obtendremos nosotros de sumar tanto los números que acompañan en los paréntesis. 2 más 1 tenemos aquí y eso nos da 3, es lo mismo, y el producto sería el último número. A ver, para que me entiendan esto, veamos el comprende. Nos dice, el producto de binomios de la forma x más a por x más b se desarrolla de esta forma que vemos acá. En otras palabras, vamos a tener una variable, solo una variable en estas multiplicaciones, a diferencia de las otras, porque en los otros casos teníamos a veces x, teníamos y, teníamos a, teníamos b, teníamos más de una variable. En cambio, en estos tipos de productos solamente tenemos una variable, que como variable modelo utilizamos la x. A y b representan unos números, no es una variable en sí algebraica, sino que representan unos números en forma general, o sea que en lugar de a y en lugar de b puede haber cualquier número. Y esto, en lugar de hacer el desarrollo por misiles, así como lo hemos aprendido en clases anteriores, lo podemos hacer aprendiéndolo esta fórmula, que cuando tenemos la misma variable iniciando ambos paréntesis y luego los números, escribamos primero x al cuadrado. Esto siempre va a ser así, x al cuadrado. Luego sumamos los números que están en la posición de a y b y esos a la par le ponemos la x. Y luego por último el tercer término será el resultado de multiplicar estos números que estén en la posición de a y b. Aquí vemos el ejemplo, tenemos x más 3 por x más 2. Entonces tenemos x que inician los paréntesis y luego tenemos 3 y 2. Que sería, en lugar de a tenemos 3 y en lugar de b tenemos 2. Entonces, ¿cómo resuelvo esto sin necesidad de estar multiplicando? Me aprendo la forma, que sería la variable al cuadrado más la suma de los números por la variable más el producto de los números. Así sería la forma de aprenderlo. Entonces la variable al cuadrado, ¿quién es? Es x. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado. Luego más, sumo los números, 3 más 2, y eso multiplicado por la variable que sería x. Y por último tenemos el producto de los números, 3 por 2, y aquí ya tenemos la respuesta. La variable al cuadrado más la suma de los números, 3 más 2 es 5 por la variable que es x, más el producto de los números, que en este caso 3 por 2 es 6. Aquí tenemos un ejercicio en el cual nos pide que desarrollemos un ejercicio que es negativo. Lo voy a hacer en primer lugar utilizando la regla, la fórmula, y luego lo voy a hacer por la teoría de misiles. Por lo general los estudiantes como que les cuesta un poco aprenderse la fórmula, pero si a ustedes no es ese el caso, entonces apréndanse la fórmula y lo hacen en un solo paso mucho más rápido. Pero si por el contrario creen que se van a confundir con la fórmula, entonces les recomiendo mejor que lo sigan haciendo por teoría de misiles, que es la forma número 2 como lo vamos a hacer. Tenemos que desarrollar el producto de x más 2 por x menos 3.
x menos 3. Muy bien, la fórmula que nos dice la clase es la siguiente, que tenemos x más un número a multiplicado por x más un número b, que en este caso es negativo, pero lo podemos considerar como positivo, y eso va a ser igual a la variable al cuadrado. Sería x al cuadrado más la suma de los números a más b multiplicado por la variable, que en este caso es x, más el producto de los números a por b. Entonces, dándole esa forma, lo vamos a resolver. Tenemos acá, ¿quién es la variable en este caso? Es x al cuadrado. Es x, entonces el primer término a escribir es x al cuadrado. Luego tenemos más, y dentro de un paréntesis vamos a sumar los números, que sería 2 menos 3. Entonces vamos a sumar 2 más menos 3. Y esto va multiplicado por la variable, que en este caso es x. Luego tenemos más y multiplicar los números, que sería 2 por 3. 2 por 3. Ahora vamos a resolver esto. X al cuadrado solo lo reescribimos. Esto aquí sería más por menos es menos. Al final me queda 2 menos 3. Si tengo $2 y debo 3 al banco y voy a pagar esos $2 para ir pagando el préstamo, aún sigo debiendo, o se acabó el préstamo y tengo dinero libre. ¿Qué sucede? No, aún sigo debiendo. ¿Cuánto seguimos debiendo? $1. Entonces en este caso tenemos menos 1 x. Es el resultado de sumar 2 con menos 3. Menos 1 x. Esto nos queda como 2 menos 3. Entonces menos 3 menos 1 por x menos 1 x. Y luego aquí tenemos más. Más por menos, este 2 es positivo, más por menos es menos, y 2 por 3 es 6. Ahora finalmente tenemos x al cuadrado. Cuando llevamos un 1 positivo o negativo, la variable no se lo solemos escribir. Aquí tenemos, fijémonos bien, más por menos, y eso nos da menos. Y aquí nos quedaría menos x, y luego aquí más por menos es menos, y acá nos queda 6. Es muy importante no olvidar los paréntesis cuando tenemos dos signos a la par. Hay que usar paréntesis. Entonces ahí tenemos el resultado. Esto es aplicando la fórmula. Como ven, salgo muy rápido, termino muy rápido el ejercicio de resolverlo. Pero ¿qué pasa si utilizo pues misiles o las flechitas? Tenemos x más 2 por x menos 3. ¿Voy a llegar al mismo resultado? Sí, claro que sí. La diferencia puede ser que voy a trabajar un poquito más, pero la verdad, si pues no soy tan bueno aprendiéndome las fórmulas o me puedo confundir, pues yo preferiría hacerlo mediante este método, dado que ya tenemos bastante experiencia con él y es el mismo paso y más seguridad a la vez también. Vamos como que más lentos, pero más seguro. Tenemos x por x, más por más, eso es más, y nos va a quedar x por x. Luego tenemos x por menos 3, más por menos, eso es menos, y nos va a quedar x por 3. Luego vamos con la siguiente. Vamos a multiplicar 2 con x, más por más, eso nos da más, y nos queda 2 y x. Y luego más 2 por menos 3, más por menos, eso es menos, y aquí me quedaría 2 por 3. Ahora vamos a resolver y nos quedaría signo más, x por x, eso es x al cuadrado. Luego tenemos menos, y x por 3, eso es 3x. Recuerden que primero van los números. Luego tenemos más 2 por x, eso es 2x. Y luego tenemos signo menos, 2 por 3 es 6. Ahora reducimos estos términos semejantes, menos 3x con más 2. Eso los tenemos que operar. Reescribo la x al cuadrado, menos 3x más 2x. Es una suma resta de distintos números. Quien tiene mayor valor absoluto es el menos 3, por lo tanto la respuesta lleva su número. Y luego hacemos una resta, 3 menos 2, eso es 1. Me queda menos 1x menos 6. Finalmente el resultado sería x al cuadrado menos x menos 6, justamente la misma respuesta que tenemos acá. Entonces, como vemos, es lo mismo, tenemos muchas formas de resolverlo. Yo en lo particular les recomendaría que sigamos trabajando por misiles, porque así no importa que ustedes vean
paréntesis, con binomios, con trinomios, con una variable, con dos variables, con números, van a poderlos resolver y van a llegar a una respuesta. Quizás no lo hagan rápido, pero sí lo van a hacer seguro y lo van a hacer correcto. Es una recomendación a manera personal. En sí el contenido necesita que ustedes se aprendan esta forma. Pero si ustedes saben hacer matemática de otra forma y han seguido procesos lógicos, pues para mí eso está muy bien y saben de matemática. Ahora en el lapicito les pido a ustedes que desarrollen esos productos. En este caso yo les recomiendo que trabajen hasta el literal E. No nos vamos a meter con fracciones todavía porque no va a ser que eso les genere un poco de confusión. Eso lo vamos a realizar para clases futuras de repaso. Entonces trabajar aquí literal A, B, C, D y E. Multiplicaciones, ustedes deciden si siguen estas reglas, esta fórmula, o lo hacen por misiles. Si siguiéramos la fórmula, el resultado del literal A sería x al cuadrado más 8x más 15. ¿Por qué 8x? 3 más 5 es 8. ¿Y por qué 15? 3 por 5, 15. Como ven, al aprenderse la fórmula, pues uno gana mucho tiempo. Pero eso se puede complicar, por ejemplo, cuando tenemos estos casos, o si se nos olvida la fórmula al momento del examen, entonces pues tenemos pocas probabilidades de éxito. Entonces es mejor acostumbrarnos a lo de misiles.